noches, bienvenidos a esta transmisión. Somos Iglesia Centro de Fe y Esperanza Barrio Sosiego. Mi nombre es Alexander Machuca, qué gusto tenerlos con nosotros en esta transmisión de los grupos, una transmisión diferente en la cual lo que hacemos aquí es compartir un tema. A lo largo de media hora estudiamos así a vuelo de pájaro un capítulo de la Biblia o una porción de la Biblia y luego les permitimos a ustedes realizar el grupo. Los invitamos también a que lo hagan, que ustedes tomen el tiempo. Hay una guía en la descripción del video, más adelante lo vamos a compartir en el chat para que ustedes puedan realizar y desarrollar la guía. Bueno, recuerde también traer su cuaderno, su esfero para tomar notas y déjenos cualquier pregunta y déjenos un saludo bien chévere allí en el chat de YouTube. Vamos a orar, vamos a empezar con la ayuda de Dios esta noche. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros, tú estás allí con cada persona que nos ves. Te pedimos que traigas sanidad, fortaleza y tu presencia, tu revelación, que cada uno pueda llegar a conocerte, Señor, de forma personal. Gracias por esto. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a comprender tu palabra esta noche, en el nombre de Cristo. Amén y amén. La semana pasada tuvimos un tiempo especial en la iglesia, teniendo un tiempo de comunión, compartimos comida, cada uno pudimos llevar algo de comer y pudimos compartirlo. La parte especial de lo que pudimos hacer allí fue cuando compartimos lo que llevamos para darle algo más y poder recibirlo de otras personas para poderlo comer. Y así pudimos compartir, dar, recibir y comer un poco de todo. Sobre todo el tiempo allí que el Espíritu Santo nos permitió tener de estar cerca unos de otros, pero también el tiempo que pudimos orar para pedir por la presencia del Espíritu Santo. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y hace un par de semanas estuvimos estudiando y leyendo el capítulo 8. John nos ayudó en esta parte y este capítulo nos habla de cómo luego del asesinato de Esteban comenzó una gran persecución allí en Jerusalén y los creyentes que estaban en Jerusalén fueron dispersados. Dios les había dado la orden, Jesús les había dado la orden a los discípulos que no se movieran de Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Pero una vez recibieran el Espíritu Santo, deberían ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron allí y no salieron. Entonces Dios permitió que esa persecución se diera y que como resultado de eso los cristianos fueran dispersados para que predicaran el Evangelio. Y debido a esa persecución, los cristianos llegaron a Samaria y también allí llegó el Evangelio y muchos se convirtieron. También hablamos al final allí del capítulo 8 cómo Felipe fue guiado por el Espíritu Santo a ir un camino desierto donde se encontró con un funcionario de la reina de Etiopía, le testificó, él se convirtió y llevó con él el Evangelio allí a esta nación de África. Hoy vamos a hablar del capítulo número 9. Que relata el encuentro dramático que tuvo Saulo con Jesucristo resucitado. Y también luego al final del capítulo vamos a ver un viaje de Pedro visitando a los discípulos en Judea. Bueno, vamos a hablar de los primeros versículos, los versículos 1 al 19. La primera parte habla de la conversión de Saulo. Recordemos que Saulo había sido un joven que había sido los testigos allí en el capítulo 7, terminando el capítulo 7, uno de los testigos que había acusado a Esteban y los que había estado de acuerdo con su muerte. Ahora Saulo se había convertido en un perseguidor de la iglesia. Allí en el capítulo 8 lo habíamos visto cómo entraba por casa arrastrando a los creyentes para apresarlos. Y ahora vamos allí en el capítulo 9, donde vamos a estar leyendo del versículo 1 al 19, habla de la conversión de Saulo. De aquí en adelante, Lucas en el libro de los Hechos se va a enfocar mucho más en la vida de este hombre que era conocido por su nombre hebreo Saulo, luego también por su nombre no judío o griego como Pablo. Y este hombre, Saulo, Pablo, que había sido un perseguidor de la iglesia, escribió 13 de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Por eso es una persona importante. Recordemos de todas maneras que la persona más importante en la Biblia es Jesucristo, que usa personas comunes, que Él escoge, que Él llama, que Él prepara.
Saulo había asumido como su misión principal en la vida acabar con los cristianos. Él consideraba que el cristianismo y los cristianos estaban siguiendo una herejía y él quería matarlos. Por eso nos dice la Biblia que le había pedido cartas a los sacerdotes que estuviera dirigida a las personas allí en Damasco para poder apresarlos. Vamos a leerlo. Dice allí el versículo 2, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al comienzo, a los cristianos no se les decía cristianos, se les denominaba como los del camino. Y es una buena forma, un buen nombre para los cristianos, para nosotros, porque el seguir al Señor no se trata de una religión, de una práctica o simplemente de conocimientos. Se trata de seguir a Jesús, y en ese sentido el que se les llamara o que se nos llame como los del camino es una buena denominación. Y quiero mostrarles aquí en un mapa cuál fue el viaje que hizo. Él emprendió un viaje desde allí abajo, se ve desde Jerusalén hasta arriba Damasco. Entonces desde Jerusalén, allí vemos también la parte de abajo, la escala. Entonces, ¿cuántos son? 20 kilómetros. Y hasta arriba Damasco. Damasco estaba ubicada en la ruta principal entre Egipto y Mesopotamia. Era una ciudad amurallada, una ciudad importante de Siria. Y cerca de Damasco, a mediodía, dice la Biblia que el Señor se le presentó y una repentina luz del cielo lo alumbró y Saulo cayó al suelo. Y nos dice el versículo 4 que Saulo cayó al suelo. Dice, Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó entonces quién era el que le hablaba, porque alguien le decía que lo estaba persiguiendo, pero ¿quién era? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y lo que le estaba diciendo allí Jesús es que perseguir o atacar a la iglesia era perseguir o atacarlo a él personalmente. En ese momento allí en el suelo enceguecido por la luz, Jesús les dio instrucciones de entrar a la ciudad de Damasco y esperar allí recibir mayor dirección. Las personas que estaban con Pablo, porque él no iba solo, quedaron atónitas, porque nos dice el versículo 7, leámoslo, dice, los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Otra versión dice que escucharon la voz, pero que no entendieron nada de lo que pasaba allí. Entonces las personas se sorprendieron, pasó algo, pero no entendían. Y eso pasa muchas veces con las personas que ven a Jesús, pero que no le prestan atención, a la revelación que les está presentando. Y eso es tremendo. Nos dice la Biblia allí que Saulo entonces quedó ciego y tuvo que ser llevado de la mano para entrar a la ciudad. Eso es muy interesante porque recordemos que él quería llevar a los cristianos atados con cadenas a Jerusalén, los quería llevar a prisión, pero le tocó a él mismo ser llevado de la mano porque no podía ver para entrar a Damasco. Y entonces en Damasco Dios le habló a un discípulo que se llamaba Ananías. Eso quiere decir que ya habían discípulos en varios lugares, seguramente como resultado del día de Pentecostés, donde había venido el Espíritu Santo y habían judíos, recordemos, de todas las partes de donde venían los judíos a celebrar esa fiesta, y seguramente muchos regresaron ese día llenos del Espíritu Santo, pero también llenos de la palabra de Dios y sabiendo que Jesucristo era el Mesías. Y el Señor le habla a este hombre, Ananías, le habla en una visión y lo leemos allí en el versículo 11. Le dijo, anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Entonces Dios le da estas instrucciones a Ananías y le dice, hay un hombre llamado Saulo que está orando, y la Biblia nos dice que ya llevaba 3 días orando sin comer ni beber, estaba ayunando. Imagínese, usted está siendo un perseguidor de la iglesia, o sea, imagínese lo que fue para Saulo, siendo usted
alguien que está persiguiendo la iglesia, persiguiendo a los cristianos, pensando que están equivocados, que es un error, una herejía, se encuentra con Jesús mismo, se da cuenta que estaba equivocado, queda ciego. Usted necesita replantearse todo en la vida, los principios, o sea, las ideas que había estado teniendo, y sobre todo necesita comenzar a hablar con Dios y hablar con Jesús. Y entonces Dios le habla a Ananías que vaya y le da instrucciones. Y le dice a Ananías, él está orando y le he mostrado a alguien que se llama Ananías que entra, pone las manos sobre él para recobrar la vista, perdón. Y esto es tremendo porque es Dios el que prepara los corazones. O sea, Dios había preparado el corazón de Saulo y manda a Ananías. Y Ananías responde con lo que sabía o con lo que conocía de Saulo, porque él había escuchado de Saulo que era un perseguidor. Dice allí el versículo 3, dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Saulo había causado mucho dolor en Jerusalén, apresando y persiguiendo a los cristianos. Y ahora venía autorizado para arrestar a todos los del camino, todos los creyentes. Y le dice, perdón, Ananías al Señor, dice, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre, refiriéndose al nombre de Jesús, invocando al nombre de Jesús como Dios. Porque para los judíos el pensar que un hombre pudiera ser invocado, que se orara a ese hombre como si se orase a Dios, para ellos era una ofensa terrible, la blasfemia más grande, porque ellos no entendían que Jesús era sí hombre perfecto, pero también era Dios. Las dos cosas al tiempo, las dos naturalezas al tiempo. Y entonces el Señor le habló también a Ananías de su plan para Saulo. Le dijo Dios a Ananías, ve, porque yo he escogido a Saulo. Saulo va a llevar mi mensaje y él va a tener que sufrir por causa de mi nombre, o sea, el nombre de Jesús. Y entonces Ananías va, es obediente al llamado que el Señor le hace para ir y orar por Saulo. Y el versículo 17 nos dice, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Tremendo. El mismo Señor que se le había aparecido a Saulo ahora había enviado a Ananías y dice, yo vengo representándolo y ahora voy a orar por ti para que vuelvas a ver y para que recibas el Espíritu Santo. Y así fue. Oró por Saulo, fue sanado, recibió al Espíritu Santo. Entonces nos dice la Biblia que fue bautizado luego en agua y luego también comió. Nos dice la Biblia luego que Saulo comenzó a predicar inmediatamente, quedándose algunos días allí en Damasco con unos discípulos. Esto es la segunda parte. Entonces, la conversión de Saulo es del versículo 1 al 19, la primera parte. Ahora Saulo predica en Damasco desde la segunda parte del versículo 19 hasta el versículo 25. Segunda parte del versículo 19 al versículo 25, Saulo predica en Damasco. Se quedó algunos días en Damasco con unos discípulos y comenzó a predicar enseguida de Jesús en las sinagogas, hablando de él y demostrando que Jesús es el Hijo de Dios, que no era un hombre solamente, que era el Mesías que esperaban los judíos. Y por eso en las sinagogas lo hablaba de esa forma, porque le estaba hablando a judíos. Y los judíos estaban ahora asombrados y confundidos, porque ellos sabían que este hombre había ido para arrestar a aquellos que profesaban el nombre de Jesús. Y ahora este hombre está defendiéndolos. Ahora él mismo está enseñando de Jesús. Nos dice esto en el versículo 21. Dice, todos los que lo oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregárselos a los jefes de los sacerdotes? Entonces estaban confundidos. O sea, ¿quién es este hombre? ¿No es este mismo? Y seguramente les decía sí, por supuesto. Y dice allí la Biblia que él demostraba que Jesús era el Mesías. Y algunos judíos allí en Damasco conspiraron para matarlo. Y al saberlo, los discípulos lo ayudaron a escapar de Damasco.
Entonces, luego la siguiente sección que tenemos son de los versículos 26 al 31, que nos hablan de Saulo en Jerusalén. Luego de un tiempo, algunos eruditos piensan que pasaron tal vez unos 3 años o 2 años. Pasó ese tiempo. Pablo relata parte de ese tiempo en el primero y segundo capítulo de Gálatas, y él habla al respecto de esto. Entonces algunos dicen que pasó un tiempo, luego que fue a Arabia, luego volvió a Damasco, luego se fue a Jerusalén. En fin, lo que nos dice aquí el libro de los Hechos es que fue luego de un tiempo a Jerusalén e intentó reunirse con los discípulos, pero le tenía miedo a las personas porque sabían que había sido un perseguidor de la iglesia. Y Bernabé, el Bernabé que nos había hablado hace unos capítulos antes, que era de Chipre, que había ido a Jerusalén, que había vendido un terreno, que lo había dado para darle a los necesitados en la iglesia. Este mismo Bernabé tomó a Saulo, lo llevó con los apóstoles y les contó de la conversión de Saulo. Y lo recibieron, estuvo unos días con ellos, y luego Saulo intentó debatir de nuevo con los judíos de origen griego. Los judíos de origen griego fueron los que en su momento habían matado a Esteban. Y en ese momento de nuevo, ahora se habían propuesto eliminar a Saulo. Entonces, de forma que los creyentes lo enviaron a Tarso, de regreso a su ciudad original. Dice allí el versículo 30, dice: cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Y quiero mostrarle aquí en un mapa de qué está hablando aquí. Entonces ellos estaban en Jerusalén, allí abajo. Este mapa es un poco más pequeño que el que habíamos visto la vez anterior, o unas diapositivas antes. Fíjese abajo la escala que dice que es de 150 kilómetros. Entonces estamos viendo desde más lejos. Está Jerusalén. Allá abajo lo llevaron a Cesarea, que era un puerto grande, imperial. Cesarea en honor de César. Y de allí lo enviaron a su ciudad natal, en Tarso, que queda hoy en la parte sur de Turquía, o en la región de su tiempo que se llamaba Cilicia. Esta ciudad, Tarso, de la cual era originario Pablo, era la tercera ciudad universitaria de su tiempo. La primera era Atenas, la segunda era Alejandría. Atenas en Grecia, Alejandría en el norte de África. Tarso era la tercera ciudad universitaria de su tiempo, quedaba allí en la región de Cilicia de su tiempo, al sur de Turquía. Allí, al parecer, pasó unos 12 años como cristiano, sí, sirviendo, ministrando a nivel local, en algo, digamos, a nivel pequeño, pero el Señor estuvo seguramente formándolo, ayudándolo, capacitándolo para servir, para toda la obra que Dios tenía para él. Luego nos dice en el versículo 31, como una forma de resumen de toda esta época, de todo lo que había pasado. Nos dice el versículo 31. Perdón. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Nos dice que aquí la iglesia había llegado a una etapa en la cual no estaba solamente en Jerusalén, sino estaba en Judea y Samaria. Allí. Recordemos al principio, cuando comenzamos a hablar del libro de los Hechos, el versículo 8, que presentaba un plan de lo que el Señor iba a hacer por medio del derramamiento del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio. Dice: recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Aquí encontramos que el Evangelio ya se había extendido por Judea, Galilea y Samaria. Ya se estaba cumpliendo esta etapa. Faltaba la siguiente, hasta lo último de la tierra. Pero nos dice aquí este versículo cómo estaba la iglesia, que se fortalecía, que crecía la iglesia en el temor del Señor. Además, que crecían en número. Y todo esto era producido por el poder del Espíritu Santo. No era simplemente resultado de la idea de alguien o de la inteligencia de alguien. Finalmente tenemos una cuarta parte de este capítulo 9, que está de los versículos 32 al 42, donde nos habla cómo Dios usa a Pedro
para llevar sanidad a algunas personas allí específicas. Entonces, nos dice la Biblia allí en estos versículos 32 al 42 que Dios estaba visitando y supervisando las iglesias en Judea y llegó a Lida. Quiero mostrarle aquí el mapa. Entonces, él va de Jerusalén, va a Lida, allí pues no tan lejos. Mire de nuevo la escala abajo, está la escala de 20 kilómetros. Y llegó a Lida y dice que en Lida había un hombre que estaba paralizado hace 8 años. Y Pedro le habló, nos dice la Biblia. Allí en el versículo 34 dice, Pedro le dijo, Eneas, se llamaba Eneas, Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu camilla. Y al instante fue sanado. Y como resultado de esa sanidad, muchos allí en Lida creyeron. Pero allí estando en Lida, los creyentes supieron que estaba allí Pedro y desde Jope lo mandaron llamar. Y él fue allí a Jope. Jope era una ciudad portuaria, actualmente se llama Jaffa o Tel Aviv-Yafo. Ahora es parte de una gran ciudad que es Tel Aviv. Esa región se llama Jaffa ahora. ¿Por qué lo mandaron llamar? Porque una discípula llamada Tabita había muerto. Y esta discípula Tabita, esta creyente, era conocida por sus acciones en favor de otros, su ayuda a los pobres, en fin. Pedro fue allí. Al llegar allí a Jope, una ciudad cercana, dice que en el versículo número 40, Pedro hizo que todos salieran del cuarto y luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Entonces Dios usó a Pedro para sanar a Eneas allí en Lida y luego lo usó a Pedro para resucitar a Tabita en Jope. Muchos también creyeron al saber la noticia de que Tabita había resucitado. Y al finalizar esos versículos, allí nos dice que Pedro se quedó a vivir en Jope, en casa de alguien que se llamaba Simón, que era un curtidor de pieles. El curtir pieles era un trabajo considerado impuro por los judíos, porque era trabajar con cuerpos muertos y para los judíos eso era algo inmundo, impuro, considerado por ellos. Pero aquí vemos que Pedro se quedó en la casa de este hombre. Pedro se estaba haciendo más flexible al aceptar a personas que no practicaban las tradiciones judías. Seguramente era judío, pero no era un judío practicante. Entonces Pedro se quedó en esta casa, pero estaba aceptándolo. Y esto es importante porque en el siguiente capítulo, el capítulo 10, vamos a ver cómo Dios lleva a Pedro a la casa de alguien que no era judío. Y allí comienza el avance del evangelio hacia los no judíos. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Sobre lo que hace Dios o el Espíritu Santo para señalar a Jesús como el Mesías, como el Señor, como el Rey. Jesús mismo se le presentó a Saulo, se le reveló personalmente. En medio de una luz resplandeciente le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús envió a Ananías para orar por Saulo y para que recibiera el Espíritu Santo. También vemos que Dios tenía un plan para Saulo, para que predicara a Jesucristo, para que enseñara sobre él. Jesús lo había preparado. Todo en su vida no había sido una casualidad. Dios lo había preparado y era por gracia. Él nació en esa ciudad de Tarso, él nació siendo judío en una ciudad universitaria griega donde él seguramente creció. Él se formó también a los pies de Gamaliel, un estudioso de la ley judía. Dios lo hizo alguien que fuera sumamente convencido y decidido, primero erróneamente persiguiendo a los cristianos, pero luego fue decidido por Jesús y determinado para hacer su voluntad aún hasta la muerte. También vemos cómo Jesús sanó a Eneas y resucitó a Tabita, y eso llamó la atención hacia las personas para que se acercaran y conocieran a Jesús. ¿Cuál fue la forma en que respondieron las personas frente al mensaje de Jesús, de que Jesús es el Mesías, es el Rey, frente a lo que estamos hablando el día de hoy? En primer lugar, recuerde, Saulo primero quería acabar con los creyentes, pero cuando Jesús se le presenta, le pregunta quién es,
lo conoce, ayuna, ora, obedece, comienza a predicar a Jesús. ¿Cómo respondieron las personas que acompañaban a Saulo? Ellos no entendieron lo que Jesús le habló a Saulo, quedaron confundidos. No pasó nada más. ¿Qué nos pasa eso en nuestras vidas? Que escuchamos el Evangelio y no entendemos. ¿Qué hizo Ananías? Ananías, al recibir la dirección del Señor, le contó a Jesús lo que sabía de Saulo, las objeciones que tal vez él tenía, pero él obedeció frente a lo que el Señor le estaba hablando. Luego le habló a Saulo, oró por él y le dijo algo importante. Le dijo, hermano. Él entendió que lo que el Señor le decía era así, que el Señor se le había presentado. ¿Cómo respondieron los judíos? Los judíos en Damasco quisieron matar a Saulo cuando les habló de que Jesús es el Hijo de Dios. Luego en Jerusalén los judíos griegos también estaban procurando matarlo por hablar de Jesús. Bernabé llevó a Saulo con los discípulos contándoles cómo el Señor se le había revelado. Vemos también cómo Pedro visitaba las iglesias supervisando a los creyentes, supervisando que se predicara el Evangelio, que el Evangelio se extendiera. Oró por Eneas, oró por Tabita, el Señor sanó a uno, resucitó a la otra. Se quedó luego a vivir en la casa de un curtidor. Y de nuevo, muchas personas más escucharon y creyeron en el Señor. Bueno, de nuevo, qué bueno tenerlos con nosotros esta noche. Gracias por sus saludos allí en el chat, sus comentarios. Recuerdo si tienen alguna pregunta, déjenosla allí. Lo invitamos a que realice el grupo. La transmisión no es el grupo, la transmisión simplemente damos una enseñanza base. La guía para la realización del grupo la hemos dejado en la descripción del video. Esperamos que esté también ya en estos momentos allí en el chat. Toma un tiempo con su familia, con las personas que está, para reunirse, para conectarse, para hablar. La guía solamente es una guía. Si usted tiene niños pequeños, procure hacer una actividad adicional, algo que los involucre, algo que los emocione, que les llame la atención para esta reunión cada 8 días. Involúcrelos, déles alguna parte de la reunión para hacer. Déjenlos que lean si ellos ya saben leer. Si usted ya tiene hijos más grandes, también procure hablar con interés, con intención de lo que estamos leyendo, que usted les muestre la pasión de su corazón por la palabra de Dios para sus hijos. Si usted no tiene un grupo, escríbanos, déjenos saber eso también y lo vamos a contactar, por lo menos si no puede reunirse de forma presencial, con un grupo virtual. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque tú, Señor Jesús, eres una persona real, nuestro creador, nuestro Dios. Fuiste hombre perfecto que moriste y resucitaste. Gracias, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que te reveles a nosotros y a cada uno que nos ve. Y te pido en el nombre de Jesús y te pedimos que bendigas a cada persona, que tenga el ánimo, la salud, la fortaleza para desarrollar la guía, para estudiar este texto, para ser bendecidos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los esperamos el fin de semana en nuestras reuniones presenciales. Gracias por estar con nosotros. Somos Iglesia Centro de Fe y Esperanza, Barrio Sosiego. Recuerde dónde están las guías. Allí también está cómo reportar el grupo. Hasta pronto.